que se llama La vida secreta de Gastón Recondo. Una nota a fondo que dio Recondo, hablando de lo que fue su infancia en Chipoleti y lo que se conoce como la alienación parental. Tal cual. Padre y madre, pero sobre todo una madre que de sobreprotección pasó a prácticamente tenerlo secuestrado, a meterlo en una secta de ritual umbanda y de verdad a pasar una infancia durísima en la que lo salvaron sus tíos. Porque en un momento inclusive de su vida sus padres se peleaban por no tenerlo. La verdad, una historia de resiliencia que conocemos por primera vez de voz de su propio protagonista, Gastón Recondo, que empieza hablando de esos padres cuando todavía estaban juntos, de unas peleas continuas, de una separación y de lo que para él comienza a ser la alienación parental por parte de su madre. Mira. Mis padres se separan cuando yo tengo 3 años, enojados uno con el otro, con diferencias grandes que manifestaban delante mío, más mi mamá que mi papá. Cuando mi papá me pasaba a buscar, mi mamá me ponía, no sé, la ropa que a ella le parecía que me tenía que poner, que según mi papá era la peor ropa que yo tenía para que después mi papá me tuviera que llevar a un lugar y quedar mal él. Entonces cuando yo me subía al auto de mi papá me estaba esperando con otra ropa más presentable para que yo no llegara zaparrastroso con su familia. Y mi mamá en un momento se encegueció, no sé si fue cuando él se volvió a casar o qué, que empezó a insistir con lo injusto que era mi papá, que no pasaba la cuota alimentaria y demás, que yo nunca supe si era cierto o no. Ella, de tanto amor, pasé a ser una posesión para ella. De tanto amor, pasé a ser una posesión para ella. Ese amor posesivo hizo que, por más que a alguno le moleste, yo fuera víctima de la alienación parental. Yo fuera víctima de la alienación parental. Yo estoy 1 año sin ver a mi papá. Me venía a buscar al colegio, con el abogado, con un escribano. Yo estaba con una chica que me cuidaba cuando salía del colegio y siento sirena, me asomo por el balcón y veo que es la policía, tocan el timbre y dije, chao, me vinieron a buscar. Bueno, primera parte que nos da el paso, por supuesto, a la segunda, donde ya va ahondando en esto que él contaba, ¿no? La madre que de alguna manera lo tiene como rehén, odiada con su padre, se habían separado, él forma otra relación y a partir de ahí la madre no solo que no lo deja ver a su padre, sino que lo que dice él, pasa a ser una posesión. Y luego, ya en una situación donde evidentemente el estado mental de su madre se complica, bueno, directamente de alguna manera lo tiene secuestrado y lo hace participar de rituales umbandas. La vida secreta de Gastón Recondo en un reportaje que hizo para Infobae y que resumimos en este canal número 5. Segunda parte. Mi mamá llega a las 9 de la noche, yo ya estaba en pijama. Y cuando llega la chica que me cuidaba le dice, mire, vino la policía, qué sé yo. Mi mamá se transformó y así como estaba yo, me puso una campera, vamos hasta la esquina, yo en pijama. Paramos un taxi a Villa Crespo, a una casa, me dejó ahí y se fue. Cuando entro me dice, mira, te vas a ir a vivir con tu papá, un desgarro, una escena de novela mexicana, yo agarrando a mi mamá llorando y yo... Bueno, cuestión, me voy con mi papá y con el abogado de mi papá. La semana siguiente mi mamá me va a buscar al colegio y esa noche yo dormía con ella. Y en lugar de ir a casa, me saca del colegio, vamos a Chacarita, caigo en una calle, gente haciendo cola, doblaba la esquina y daban números tipo farmacia de las de antes y era esperar y era Mari, una curandera umbanda. Entonces mi mamá había caído ahí porque supuestamente a mí me habían hecho un trabajo que había hecho que ella perdiera la tenencia y ella se fanatizó tanto con eso que a partir de ahí cada vez que yo me iba con ella, en vez de ir a mi casa en Flores, íbamos a Martín Coronado. Nos hicimos amigos de su familia, de hecho yo me quedaba y ella se iba a trabajar y yo me quedaba ahí. Sacrificios de animales a orilla del río y todas esas cosas que me tocó vivir y ver. ¿Vos presenciaste sacrificios de animales? Sí, sí. Pero ya ese lugar pasó a ser mi segunda casa. Pero lo peor de todo es que yo volvía a mi casa con mi papá y no le podía contar dónde había estado. Y no le podía contar dónde había estado. ¿Por qué? Porque tenía prohibido, no vayas a contarle a tu padre. Vacaciones de invierno, mi mamá me pasa a buscar por lo de mi papá, nos íbamos el sábado, teníamos que volver el domingo. Y en vez de irnos a Martín Coronado, fuimos a Aeroparque, de Aeroparque a Bariloche, y volvimos a la semana siguiente. Mi papá no sabía dónde estaba yo.
Interpol buscándome. Interpol buscándome. Ahí está, ¿no? Lo llega a buscar Interpol, secuestrado por la madre, que lo hace participar en esos ritos umbandas porque está convencida que hay un trabajo que le hicieron por el cual perdió la tenencia de su hijo. Todo eso vivió en una infancia durísima Gastón Recondo, que por supuesto, gracias a tíos y a la localidad de Chipoleti, donde finalmente se va a vivir, de alguna manera encausa su vida. Tercera parte. Mi abuela no era una abuela muy amorosa, sobre todo conmigo. No me despertaba ni para ir al colegio. Y hubo un momento en que un día que me agarró una infección mal, me desperté en plena noche con vómitos, con descompostura, y mi abuela lo único que hizo fue llamar a mi papá a que viniera a buscarme. Mi papá vino, me buscó, me llevó al sanatorio, y ese día se dio cuenta mi papá de que no me podía tener en esas condiciones y que era conveniente que yo volviera con mi mamá. Cuando entré estaban las camas, la mesa y las 4 sillas. No había heladera, no había cocina, había empeñado todo, había vendido todo, había vaciado el departamento, y para pagarle a los curanderos, para pagarle a los abogados. Vuelvo a Cipolletti. Cipolletti para mí es mi lugar en el mundo, mi familia de ahí es Santos. Me emocionas al hablar a tu familia de Cipolletti. Sí. Decís Santos. Si yo llegaba a Cipolletti, no quería llorar. Perdón. Yo llegaba a Cipolletti y había una vida normal. Podía ser un nene. Podía ser un nene. ¿Te amigaste con tus papás? Sí, sí. ¿Pudiste hablar todo esto? Sí, mi mamá nunca lo asumió, nunca reconoció, pero yo creo que ella también fue un mecanismo de defensa con ella. Ella no vino a mi primer casamiento y no vino a mi segundo casamiento y no conoció a mis hijos más grandes hasta que me separé. No conoció a mis hijos más chicos, o los conoció, pero no tuvo trato con mis hijos más chicos porque yo estaba con mi mujer. El nivel de posesión que ella sentía conmigo le duró hasta el último día, pobrecita. Bueno, duro pero valiente testimonio, ¿eh? Muy buena nota de Tati Shapiro para Infobae, que resumimos acá, pero bueno, una infancia y una cantidad de cosas que bueno, uno no imagina de la vida de las personas, que puede pasarle a tantísima gente, como la infancia que todos hemos tenido también, o cada uno ha tenido la suya, pero bueno, contada en primera persona y en este relato, la verdad que impacta. Interesante el testimonio porque ya es un adulto, porque lo pudo transitar, porque pudo ser resiliente claramente, obviamente que la emoción es lógica, pero digo, qué interesante poder escucharlo, digo, también porque del otro lado puede haber mucha gente que hoy tiene niños de esa edad, ¿no? Él está relatando esto a partir de los 3 años en adelante, digo, para tomar conciencia del daño que se provoca en las personas, en los niños, cuando son usados y manipulados por los padres, cuando sus padres no pueden resolver en definitiva sus propios conflictos, ¿no? Sin duda. Bueno, un beso grande para Gastón. Nos parecía un testimonio valioso, periodístico y humano que queríamos compartir con ustedes en este Escalón 5, que le da, bueno, un tono obviamente distinto a los escandalones, pero que también es parte de nuestra